Oiga, pues en buen lío está metida la ministra Yasmín Esquivel Moza y otro ministro que también fue electo, el famoso ministro Chicharrón, que acudieron a la justa mundialista, a la inauguración del mundial. ¿Quién cree que los invitó? Bueno, Televisa, al palco de honor para estar ahí en la inauguración del mundial, una justa mundialista que está fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos y mexicanas de este país. Esto lo dio a conocer la revista Contralínea. Y es cierto, en el mes de marzo de este año le condonaron un crédito fiscal, le regresaron más de 100 millones de pesos. Estas son las cosas que no se debieron permitir, pero que ya ocurren. Y hay que saberlo porque trae grilla Yasmín Esquivel Moza, que fue la tercera en la elección a ministros y ministras de la Corte. Son situaciones que se tienen que ventilar porque de otra manera quedan en el olvido y aparte son situaciones adversas o contrarias a lo que se espera de quienes pues son los relevos de aquella corte que dejó muy mal parado al Poder Judicial y que estaban al servicio de los poderosos. Bueno, Yasmín Esquivel Moza no es la primera que se ve, no es la primera ocasión en que se le ve en este tipo de situaciones apoyando a sectores empresariales. Vamos a la información, mire, así se dio a conocer estos hechos. Posiblemente comprometer su labor en futuras resoluciones que involucren los intereses de los empresarios o del Grupo Televisa y de compañías asociadas a este. Además de que representa un exceso asistir a la inauguración del Mundial del Fútbol Soccer al no estar al alcance de los pasillos de la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Sí, y bueno, de acuerdo con fuentes consultadas por Contralínea, quienes sí habrían confirmado su asistencia al palco de la élite de Televisa fueron la ministra Yasmín Esquivel Moza y el ministro Giovanni Figueroa Mejía. Sobre esto quería hacer justamente, y estaba revisando los votos que tuvieron estos ministros señalados en la nota, porque, por ejemplo, Giovanni Azael Figueroa Mejía fue el sexto de 9 candidatos con más votos, pero pues la ministra Yasmín Esquivel fue la tercera candidata con más votos en esta reforma que pretende, mejor dicho, pues dejar esos vicios, ¿no? De que tenía la Suprema Corte en anteriores ocasiones. Y bueno, en varios momentos, esto es importante señalarlo, en varios momentos la Suprema Corte ha tenido que fallar casos vinculados con este grupo empresarial. Por ejemplo, lo que ocurrió el pasado 2 de marzo de 2026, cuando por mayoría de 6 votos el máximo tribunal desechó un recurso de revisión promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se pedía negar un pago a Grupo Televisa por 103 millones de pesos por concepto de intereses de los impuestos que fueron cobrados a la empresa de manera indebida durante los ejercicios de 1998, 1999, 2003 y 2004. Es importante, pues, lo que se menciona justamente, los ministros, las ministras de la Suprema Corte principalmente son quienes deciden y quienes litigan, bueno, no litigan, pero quienes deciden principalmente en este tipo de casos, y que, pues, 7 por motivos de intereses no aceptaron, pero esos 2, y bueno, por ejemplo, la semana pasada también hablábamos lo que estaba promoviendo dentro de la Suprema Corte, de sus casos que lleva cada ministro, la ministra Yasmín Esquivel, y cómo promovía incluso algunos en favor de empresarios. Entonces, estamos viendo un patrón, esto en mi opinión, en ciertos personajes en esta Suprema Corte. Sí, hay una frase muy buena para esto y que la repetía mucho el presidente López Obrador, ¿no? Que no se puede poner el vino nuevo en odres viejos para... Bueno, para decirlo de manera hasta elegante, porque eso de darle a Televisa una cantidad de 103 millones de pesos que por impuestos que pagó de más, que fue en 2001, 2003, 1990, o sea, ¿desde cuándo y hasta cuándo le van a permitir a Yasmín Esquivel Moza tener este tipo de acciones junto con Azael Figueroa, el famoso ministro Chicharrón? Porque esto es cierto, me fui a la sesión de aquellos entonces para checar y estuvo el debate así.
el ministro expuso este tipo de situaciones para beneficiar a la empresa Televisa. El punto controvertido pueden señalarse dos posibles respuestas. La primera, que sea suficiente la declaración de nulidad del crédito fiscal con motivo del cual se realizó el pago para que proceda el pago de intereses. Y la segunda, que sea necesario que además de la nulidad, la sentencia ordene expresamente la devolución de la cantidad pagada indebidamente para que resulte procedente dicho pago. Ahora bien, en la propuesta de sentencia no veo que se analice el procedimiento a seguir para la recuperación de cantidades pagadas indebidamente o en abundancia, derivado de saldos a favor y de pago de lo indebido. Pues el supuesto analizado se centra en aquellos casos en los que no hay una solicitud y su devolución se derive del cumplimiento de una resolución o de una sentencia. Sin embargo, que en los casos particulares de los que derivaron los criterios contendientes hubiera permanecido una solicitud de devolución del pago de lo indebido posterior a la sentencia de nulidad. Dicho lo anterior, quiero señalar, enfatizar que mi postura en el presente asunto deriva de una interpretación sistemática del artículo 5 en relación con los artículos 22, 22-A, párrafo tercero y 22-C del Código Fiscal de la Federación, que permite percibir con claridad que la intención del legislador fue que cuando haya solicitud de devolución y ésta se realice en cumplimiento de una resolución, ya sea administrativa o jurisdiccional, la autoridad fiscal debe pagar intereses dentro de los plazos previstos. Considero que al estar decidiendo que prevalezca el criterio que había estado sosteniendo la segunda sala, pues de ninguna manera se podría considerar que se viola el principio de igualdad entre contribuyentes, puesto que las condenas a devolución de pago de lo indebido deben en todo caso hacerse mediante una pretensión expresa, manifestada en la demanda o en la solicitud posterior a que se condene la nulidad de un crédito fiscal. Y ello tiene mucho sentido en cuanto a que se requiere una cantidad determinada a partir de la cual se puedan calcular los intereses a devolver. Si el pago de intereses se da como una sanción a la autoridad, no puede condenarse a esa sanción si no existe previamente la condición para que surja la vida jurídica, que es la existencia de una orden de devolución, insisto, con una cantidad determinada de lo que indebidamente fue pagado. Por esa razón estaré a favor del proyecto. Gracias. Gracias, ministra. Pues agradezco sus comentarios, sus intervenciones. Mire, solo quisiera señalar que estamos en esta situación de definir un criterio porque desde mi punto de vista la hipótesis que se nos presenta no está contenida expresamente en el 22A. El 22A regula 3 hipótesis. Primero, cuando la persona solicita un saldo a favor o pago de lo indebido y la autoridad hacendaria no lo entrega en el plazo correspondiente. Entonces tiene que pagar intereses respecto del tiempo que excede. Está regulado expresamente en el 22A. La segunda hipótesis es cuando solicitan este saldo a favor o pago de lo indebido y se le niega. Y entonces acude a los tribunales y ahí se desprenden 2 hipótesis, si el contribuyente es el que determinó el pago de lo indebido o si se lo determinó la autoridad y se establecen plazos. Esta es la segunda hipótesis. La tercera hipótesis es cuando la autoridad lo hace en cumplimiento de una resolución y ahí la norma dice se pagará intereses a partir de que se interpuso el recurso o se interpuso la demanda, claramente establecido en el 22A. Pero ¿qué pasa cuando hay una sentencia que solo declara la nulidad?
es una resolución declarativa, no vinculatoria. Entonces, cuando estamos frente a esta situación, pues el contribuyente, ya una vez que obtuvo la sentencia de declaratoria de nulidad, solicita la devolución del pago de lo indebido. Y entonces, en esas condiciones, si no se hace dentro de los plazos correspondientes, entonces se generan los intereses. Si no es en esas condiciones, no podría ser. Ahora, si la resolución, además de declarar el pago de lo indebido, ordena la devolución de lo indebido y el pago de intereses, sería una cuestión distinta. Entonces, por esa razón, a lo mejor somos abundantes en el análisis del tema de la nulidad, los efectos de la resolución de nulidad. Podría ofrecer una revisión para acotarlo un poco más, que no se vea que estamos desbordando el tema de la contradicción, pero básicamente nos abocamos a este análisis porque estimamos que la hipótesis que está aquí sobre la mesa no está previsto expresamente en el artículo 22A, y con el criterio que este pleno pueda tomar se esclarece la situación del pago de intereses. Pues así fue como se debatió el tema. Hubo mayoría para regresarle a Televisa, pues a regresarle 103 millones de pesos. ¿Quién habría operado esa situación? Pues Yasmín Esquivel Moza y el ministro Asael. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos fueron. ¿Por qué creen que los invitaron? Pues los quieren tener aquí comiendo de la mano, siempre han querido eso, mantenerlos en su poder para que no puedan salirse del huacal, y cada vez que se les ocurra, no cada vez que se les ocurra, cada vez que quieran cobrar o evitar pagar impuestos, es el grupo Televisa, vamos, invitados al palco de honor a las élites de Televisa, para ellos es nada. Es decir, ese palco es mío y pues que lo utilicen los ministros, señoras ministras y ministros, pues no se dejen engatusar porque, bueno, son dos los señalados, ¿no? El famoso ministro Chicharrón y Yasmín Esquivel Moza. De Yasmín Esquivel Moza ya no se tiene, no hay ninguna duda que digas, es que es una duda razonable. No, siempre está del lado de los empresarios. Son los dos ministros que le han estado poniendo piedras en el zapato a la misma ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, para que no ocupe la presidencia, porque desde ahí el presidente tiene mucha fuerza a la hora de determinar, aunque son pares, es decir, son iguales, a la hora de determinar ciertos criterios jurisdiccionales que competen al máximo tribunal del país, pues el voto pesa bastante. Vamos, que si lo saben los que fueron ministros, y en ese sentido, qué mal por Yasmín Esquivel Moza y por el propio ministro Chicharrón. Se me va el nombre, Asael. Ahora resulta que fueron los invitados de honor de Televisa a la inauguración del Mundial. Son los lujos que rechaza el pueblo, porque aparte están fuera del alcance del pueblo. Estaremos atentos a este y otros casos.